Hola a todos, les doy la bienvenida a una nueva audioguía de historia. Esta semana trabajaremos la temática relacionada a elección de autoridades políticas. Recuerda que necesitas tener tu cuaderno, la guía impresa solo si es posible y no olvides el libro de la asignatura. Antes de comenzar, les recuerdo los medios de comunicación en los cuales estaremos en contacto, los grupos de WhatsApp de cada curso, el correo electrónico, los grupos de Facebook, clases en vivo y el canal de YouTube. Para el inicio de la clase les muestro la ruta de aprendizaje. Continuamos en la unidad número uno, que es la Constitución y la Organización Política de Chile, en el objetivo de aprendizaje número 15, que tiene relación con explicar los elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, ya sea división de poderes, autoridades, elección de autoridades y participación ciudadana. Durante estos meses hemos aprendido varios conceptos o varios contenidos dentro de la unidad número uno. Uno de los primeros contenidos que trabajamos fue la organización política de Chile, o entender lo que era el Estado, y que servía para organizar un grupo de personas que comparten territorios, leyes, costumbres, etcétera. ¿Ya? Es decir, cuando formamos parte de un territorio, compartimos leyes, costumbres, formamos parte de un Estado. Y ese Estado está encargado de organizar a la sociedad. También revisamos la Constitución política, entendiéndola como la ley más importante y que establece la organización política del Estado. Yo siempre les digo, la Constitución son las reglas del juego. Cómo puede actuar un político, cómo debe actuar la sociedad, cómo se deben defender los derechos, etcétera. El tercer tema que trabajamos fue Chile, una república democrática. En realidad trabajamos el concepto de democracia, que era el poder del pueblo, que venía de la antigua Grecia, y hoy en día era un sistema político que permitía que todas las personas pudieran o pudiesen participar, ¿ya? Pero siempre en un contexto de respeto. Y la clase pasada, o la anterior, trabajamos el concepto de poderes del Estado. Y entendimos que era necesario tener poderes divididos para que no existiera un abuso de poder de las autoridades y que cada una fuera independiente y se pudiese controlar a la otra, ¿ya? O pudiera, de cierta forma, fiscalizar. Cada poder tiene un nombre: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dijimos que cada uno tenía un rol. Poder ejecutivo, el que ejecuta, el que ordena, el que manda, y tenía una autoridad, y su autoridad era el presidente. También tenemos el poder legislativo, que dijimos que era el poder que creaba las leyes, creaba las normas. ¿Y qué autoridad era el que lo controlaba? Senadores y diputados que trabajaban en el Congreso. Y el último poder, o el tercer poder, da lo mismo el orden porque recordemos que cada poder es independiente, el poder judicial. El poder judicial es el que aplica la ley, el que juzga a la persona, ¿ya? Y su autoridad es el juez. Recordemos que el máximo tribunal es la Corte o el Tribunal Supremo. Para empezar con el contenido de hoy, es necesario recordar un poquito o activar conocimientos previos, es decir, los contenidos que aprendimos en la clase pasada. Para ello, los invito a resolver o contestar unas preguntas en relación al contenido de la clase pasada. Antes de comenzar las preguntas, les recuerdo que pueden escribir sus respuestas en el cuaderno o en la guía en el caso de que la tengan impresa. Recuerden que no es obligación imprimir. Siempre yo puedo tener mi guía en el cuaderno. La primera pregunta tiene relación o te hace una pregunta que dice: ¿a qué poder del Estado hace referencia la definición? Su principal función es la creación de leyes. Está formado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ustedes deben seleccionar cuál cree que es la mejor respuesta o la respuesta correcta. La segunda pregunta tiene relación con la finalidad de la separación de poderes. Dice: ¿con qué objetivo se ha establecido la división de los poderes del Estado y para qué? Y ahí ustedes tienen que buscar entre la alternativa cuál es la función o cuál es el objetivo que tiene la separación de los poderes del Estado. Ahora que ya recordamos un poquito los contenidos de la clase pasada, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué aprenderemos hoy? Ya, y para dar respuesta es posible leer el objetivo: identificar al presidente de la República, a los parlamentarios, al alcalde y concejales como las autoridades políticas elegidas que representan a los ciudadanos en la toma de decisiones de interés público. En resumen, el objetivo de hoy es conocer primero las autoridades políticas que gobiernan el país, la provincia, las comunas. También entender que son elegidas o nombradas
¿Ya? Es importante, o sea, conocemos el nombre de las autoridades políticas, también vamos a ver si son elegidas o nombradas, en el caso de elegidas por votación, nombradas por el presidente, y también que ellos deben tomar decisiones de interés público, es decir, los políticos, la autoridad política deben tomar decisiones que vayan en el bien común, es decir, para todas las personas de la sociedad. Ya comenzando con el contenido del día de hoy, los invito a abrir su texto en la página 16 y nos vamos al título. ¿Qué autoridades políticas de Chile son elegidas? ¿Ya? Primer punto dice, la Constitución establece que el territorio de Chile se divide en regiones, provincias y comunas. El ejemplo es que Chile se divide en 16 regiones y cada una de esas regiones tiene provincias y cada una de esas provincias tiene comunas. Más adelante vamos a poder ver un ejemplo en un mapa, quizá que no ilumine un poquito más. El punto 2 dice, esta división territorial busca facilitar la administración del país. Imagínense Chile, que es largo y angosto. Administrar una sola persona el país completo se hace muy difícil. Por eso se dividió en unidades administrativas o en regiones. La región administra esa zona y de todas formas le hace caso al presidente, ¿ya? Pero en cada región hay representantes del presidente que pueden administrar, mandar, organizar esa región o ese territorio. Y de esa forma es mucho más fácil que las leyes, las políticas, los beneficios puedan llegar más rápido a cada extremo del país. El tercer punto dice, cada una de esas unidades administrativas cuenta con autoridad elegida por votación popular o designada por el presidente. ¿Qué vamos a entender por unidad administrativa? A esta división, por ejemplo, una región es una unidad administrativa, una provincia es una unidad administrativa. Ya es decir, una unidad que administra el territorio, administra a las personas, la organiza. Y aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo podemos ver en el lado derecho el mapa de Chile pequeño, donde agrandamos o le hacemos un zoom a la región de Valparaíso. Ahí podemos ver la región de Valparaíso con distintas provincias. En verde podemos ver las provincias. La provincia de Petorca, Isla de Pascua, San Felipe, Los Andes, Quillota, Valparaíso, Marga Marga, San Antonio. Esas son las provincias de la quinta región. Y dentro de la provincia hay comunas, que las comunas se pueden entender como las ciudades. Por ejemplo, en Quillota tenemos la comuna de Quillota, la comuna de Calera, la comuna de La Cruz, la comuna de Hijuelas, que pertenece a Quillota. Entonces, cada provincia tiene comunas, municipios, ciudades. Y cada una de estas unidades administrativas, como dijimos, tiene una autoridad. Que hay un caso que lo elige la gente y en otro caso lo designa el mismo presidente. En la misma página 16 del texto podemos encontrar un recurso visual que presenta un esquema gráfico donde podemos ver las divisiones o la unidad administrativa y podemos ver a las autoridades que son elegidas y nombradas, cada una con un color determinado. Con amarillo podemos ver la unidad administrativa, las regiones, la provincia y la comuna de Chile. Con azul podemos ver el nombre de las autoridades que son elegidas por votación popular, es decir, por elección. El presidente, el Senado, los diputados, los gobernadores desde el 2021 hacia adelante. Anteriormente los gobernadores eran nombrados, igual que los intendentes. Los consejeros regionales, que también son nuevos dentro de la autoridad política, los alcaldes y concejales. Y con verde tenemos las autoridades que son nombradas por una autoridad superior, en este caso el presidente. Que tenemos a los ministros son las personas que ayudan al presidente en el ejercicio. Intendentes, eso fue hasta el 2020, ya desde el 2021 son los gobernadores regionales, delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial. Estos son una especie de asistente del presidente dentro de las provincias y dentro de la comuna, ¿ya? Esto es para que, como les decíamos al principio, para que se pueda administrar de mejor forma y más eficiente cada territorio del país. Para profundizar más en el tema, lo invito a desarrollar la siguiente actividad que tiene como título Autoridad de nuestro país. Vamos a utilizar el texto de historia en la página 16 y 17. La actividad o la descripción de la actividad es la siguiente. Utilizando las páginas anteriormente señaladas, es decir, 16 y 17, respondamos la siguiente pregunta. Vamos a trabajar con los recursos gráficos que muestra el libro. Recurso 2, recurso 3 y recurso 4.
La primera pregunta dice, con respecto al recurso 2 de la página 17, ¿por qué la prudencia y la justicia son características que deben tener las autoridades para ejercer su cargo? Esta pregunta tiene relación con cómo es el actuar de las autoridades, cómo es el actuar justo, prudente, cómo actúa una autoridad en el ejercicio de su cargo. La segunda pregunta dice, ¿crees que los diputados del recurso 3 de la página 17 están presentando a los ciudadanos que votaron por ellos para que tomen decisiones de interés público? ¿Por qué? Ya, partamos de la idea de que un diputado o un senador tú lo eliges para que te represente, para que ellos representen los problemas que tiene tu región, tu territorio, y ellos puedan mejorarlo creando leyes. La pregunta es que si tú crees que ellos representan, leyendo y observando el recurso 3, en ese tú puedes ver si el actuar de ese diputado representa a los ciudadanos que votaron por ellos y explicar por qué y siempre con la idea del interés público, es decir, el bien común. La otra pregunta es, a partir del recurso 4 de la página 17 responde, ¿por qué la elección de los gobernadores regionales contribuye a la democracia del país? Como habíamos dicho anteriormente, el cargo de gobernador antes del 2021, es decir, de 2020 hacia atrás, era elegido por el presidente, designado, nombrado. Desde el 2021 hacia adelante puede ser elegido. La pregunta es, este cambio, ¿cómo puede contribuir a un país más democrático? Ya sabemos lo que significa democracia. Y la última pregunta, ¿a cuál de todos los cargos te gustaría postular y por qué? Esto ya es el gusto. Usted ya conoce algunos cargos políticos, algunas autoridades. ¿A cuál de todos a usted le gustaría postular y por qué? Recuerden que puede responder en su cuaderno o en la guía en el caso que la tengan impresa. Acá les presento las páginas del texto que pueden utilizar con el título ¿Qué autoridades políticas son elegidas? Pueden ver el glosario que les define el concepto de unidad administrativa, un poquito del texto que resumí. Y acá tenemos el recurso número 1, que es el esquema que les presenté, que trae la unidad administrativa en amarillo, en azul las autoridades que son elegidas por votación popular, y en verde tenemos las autoridades que son designadas o nombradas por el presidente. Luego más abajo tenemos los recursos que nos permitirán desarrollar las preguntas de la actividad. Tenemos el recurso 2, el recurso 3, el recurso 4. Estas páginas nos van a permitir responder la misma pregunta que tenemos en el texto, son las que tenemos en la guía. Llegamos a una de las partes finales de la clase y esenciales, ya que nos permite realizar un ejercicio reflexivo sobre nuestro proceso de aprendizaje durante el desarrollo de esta guía. A continuación te invito a responder algunas preguntas relacionadas al cierre de la clase. La primera pregunta tiene relación con el contenido que vimos hoy día. Así que ustedes deben, en una sola palabra, explicarme o nombrarme el contenido de hoy. ¿Qué aprendimos hoy? La segunda parte tiene relación con su trabajo, con las fuentes o los recursos. ¿Cómo fue mi experiencia interpretando los textos y las imágenes? Esto tiene relación a la reflexión que hicieron del esquema y de los recursos o fuentes que leyeron más abajo para desarrollar la actividad. Y la última parte, la última pregunta tiene relación con la importancia que tiene conocer las diferentes autoridades y su forma de elección. Y acá hay una reflexión en torno a, las ventajas, los beneficios o en realidad las desventajas que tiene el conocer a las autoridades y su forma de elección. Antes de dar por terminada esta clase, vamos a la parte de la evaluación formativa, la cual hace un cierre de todo este proceso. Recuerden que nos lleva nota, que es muy importante poder realizarla sin el material de apoyo, sin la guía, sin el libro, con la mayor concentración posible, ya que nos permite saber cómo el estudiante está aprendiendo, cómo el estudiante está alcanzando el objetivo. Y recuerden, cualquier duda, enviarla a los medios de comunicación posible. Pero la evaluación formativa debe enviarse sola, sin la guía. Eso quiero ser enfático. Para revisar la evaluación, solo enviar la evaluación formativa, en este caso llamado ticket de salida. Ya, en esta oportunidad la evaluación formativa se compone de 3 preguntas de selección múltiple
donde el estudiante primero, antes de enviarla, debe responderla y también completar con los datos formales, nombre del estudiante, curso y fecha, y esto me permite a mí llevar un registro de cómo va el estudiante avanzando. Recuerden que pueden responder en su cuaderno o en la guía en el caso que la tengan impresa. La primera pregunta dice así: de acuerdo a la división político-administrativa de Chile, aquí estamos hablando de la división de unidades administrativas, la jerarquía ascendente de autoridades sería, recordemos que ascendente significa de menor a mayor, y ahí ustedes deben elegir entre las cuatro alternativas cuál es el orden ascendente de las autoridades políticas en Chile. En la segunda pregunta del ticket de salida, deben leer el texto para luego responder. ¿Qué autoridades en Chile se eligen por votación popular? Recuerden que dijimos que habían autoridades que se eligen por votos y hay autoridades que los nombra, los designa el presidente. Ustedes deben elegir la alternativa donde esté el grupo de autoridades elegidas por votación popular o por voto. En la última parte del ticket de salida se presenta un esquema, el cual tiene una relación. En primera parte del esquema muestra la región, después señala que la máxima autoridad de la región es el intendente y es nombrado por el presidente. ¿Y qué función tiene el intendente? Ejecutar en la región lo señalado por el gobierno. Entonces, ustedes deben buscar en las cuatro alternativas cuál de todas explica la relación que presenta el esquema. En resumen, chiquillos, esta fue la clase del día de hoy. El objetivo principal era entender, conocer quiénes eran las autoridades políticas del país, cómo se dividía el territorio de forma administrativa y además cómo eran elegidos las autoridades. Sabemos que algunas son elegidas por votación popular y otras son designadas o nombradas. Ya la idea de esta clase también era entender la importancia de la autoridad política, cómo debe actuar una autoridad política, cómo debe ejercer su poder, su autoridad en relación o buscando el bien común. Sin nada más que agregar, me despido esta semana. Les deseo un muy buen fin de semana a ustedes y familia. Cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.